¿Qué tal? Mi nombre es Rosendo Amaro Merino. Yo les voy a presentar por medio de este video sobre el tema que me toca a mí partir sobre el control de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular. Este tema está enfocado en el libro de Guyton y esta se encuentra en la unidad 5. Posteriormente les estaré hablando más adelante y más a detalle sobre esta que es mi pequeña presentación sobre este libro. Posteriormente a esto, le daremos puntos importantes para exponer este medio de tema. Los puntos más importantes que nosotros me concentraré es en el control de la osmosis y de la concentración del sodio, del líquido extracelular. Otro punto importante es el cálculo de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular. Ejemplos de la concentración plasmática del sodio: sistema de retroalimentación y osmoreceptor del ADH. Otro punto también que tomaremos en importancia sería la síntesis del ADH en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y la liberación del ADH y del lóbulo posterior de la hipófisis. Posteriormente seguiremos con más puntos de vista que tendremos. Otro de los puntos sería el estímulo de la liberación del ADH y una reducción de la presión arterial, una reducción del volumen sanguíneo o ambas. La regulación del ADH y otra como sí muy importante es la importancia de la sed en el control de la osmolaridad y la concentración del sodio en el líquido extracelular. Y por último encontraremos lo que es el umbral del estímulo osmolar para beber. Ese es como último punto para que se le pueda explicar yo este tema. Posteriormente, dado los puntos más importantes para este tema, proseguiré a darles el siguiente punto, que es el control de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular. Dice que las regulaciones de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular están muy ligadas al sodio, que es el ion más abundante en el compartimiento extracelular. Dice que por lo cual la concentración plasmática del sodio está regulada dentro de unos límites, que es aproximadamente, aquí como lo vemos en la imagen, es de 140 a 145 equivalentes sobre un litro, pero en el libro marca que si nos vamos a una media sería de 142 equivalentes sobre un litro, que van a ir acompañados de una osmolaridad de 300 osmolaridad sobre un litro, por lo cual dice que los va a ir acompañado de 282 miliosmoles sobre un litro. Esto va a ser cuando se corrija la atracción interiónica. Dice que rara vez
cambia de más a menos de 2 al 3%. Dice que estas variables deben de cambiarse de forma precisa, porque estas dice que pueden determinar por medio del como intracelular como el extracelular. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros podemos calcular esta concentración plasmática de la osmolaridad? Para ello, dice, para el cálculo tenemos la que es el siguiente diapositiva. Dice que aquí el cálculo de la osmolaridad plasmática y de la concentración del sodio del líquido extracelular. Esta está dada en el sodio, ya que 94% de solutos en el compartimiento extracelular. Y pues la concentración de la osmolaridad plasmática del sodio va a ser un parámetro de 94%. Dice que también que en la mayoría de los laboratorios clínicos no se mide habitualmente la osmolaridad plasmática, pero nos dice que hay un dato muy importante para sacar esta osmolaridad plasmática. Dice que para ello debemos de sacar, más que nada, expulsar a esta concentración de sodio, y a partir que haya el plasma, existe una fórmula en la que la concentración del plasma es igual al 2 por 1 por la concentración plasmática del sodio. Bueno, pero para ello, para este, tenemos un claro ejemplo y lo veremos en la siguiente diapositiva. Ejemplo de la concentración del plasma del sodio. Aquí vemos que el sistema de retroalimentación osmoreceptor del ADH se va a hacer por cinco pasos que nos marca el libro de Guyton. Dice que ¿qué pasa cuando la osmolaridad aumenta por una deficiencia de agua? El primero va a ser que se van a retraer las células homorreceptoras y estas se van a encontrar en la región anterior del hipotálamo, cerca de los núcleos supraópticos. La segunda va a ser que envía señales a otras células, a lo que es al tallo de la hipófisis o entre el lóbulo posterior de la hipófisis. Esas se van a encontrar. Posteriormente va a haber una estimulación de la liberación del ADH esta entra al torrente sanguíneo y es transportada al riñón, donde aumenta su permeabilidad. Y como por último número, dice que aumenta la reabsorción de agua y la excreción de poca orina concentrada. Este sistema funciona así cuando una osmolaridad sea muy alta. Esto es provocado por la deficiencia de agua, en este caso cuando uno no ingiere los suficientes líquidos que requiere el cuerpo. Y por lo contrario, cuando haya una osmolaridad muy pequeña y una cantidad suficiente de agua, en este caso que es líquido, por lo contrario, por el contrario, si hay una menor cantidad de excreción de orina o de poca orina, va a concentrar mucho más orina diluida. Y pues más que nada, eso es como un sistema de retroalimentación. Pues más que nada es como un parámetro, un mecanismo o un sistema que en la que pues, nos va a ayudar en la concentración del sodio como la osmolaridad. Esto es lo que se refiere a este pequeño cuadro que tenemos aquí. Más que nada es un parámetro.
Ya para seguir como con el siguiente punto que tengo enfocado aquí en mis diapositivas, pasaré a lo que es el siguiente punto. Habla sobre la síntesis del ADH en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y liberación del ADH por el lóbulo posterior de la hipófisis. Veremos que este hipotálamo, este grande órgano, tiene dos núcleos que son los supraópticos y los paraventriculares. Tenemos que el hipotálamo, este grande órgano, tiene dos grandes núcleos que son los supraópticos y los paraventriculares, que estos a su vez van a constituir cinco partes de la síntesis del ADH. Y los núcleos paraventriculares que van a constituir sexta parte para la síntesis del ADH. Posteriormente veremos aquí que tiene conexiones axónicas, que estas se van a dirigir al lóbulo posterior del hipotálamo. Y es aquí a donde se va a liberar lo que es el ADH. Posteriormente veremos que cuando hay una secreción del DH, tendrá que ver un gran estímulo, pues sería en este caso osmótico, y pues posteriormente este se encargará de aumentar la osmolaridad del ADH para que a su vez el aumento del DH, para que posteriormente tenga una alteración en el sistema renal, pues del agua. Pues posteriormente seguiremos viendo lo que es la siguiente diapositiva, en la que es esta. En esta diapositiva habla sobre el estímulo de la liberación de DH por una reducción de la presión arterial, una reducción del volumen sanguíneo o en ambas. En esta imagen que puse, veremos la liberación del DH, que tendremos pues, ciertos reflejos, que estos van a ser los reflejos de la liberación del DH. Y pues estos reflejos van a ser los reflejos de los cardiovasculares. También tendremos los reflejos vasoreceptores arteriales, los reflejos cardiovasculares. Pues estos a su vez, los que les mencioné, van a actuar cuando la presión arterial esté disminuida y también cuando el volumen sanguíneo esté realmente disminuida. Y posteriormente, pues estos van a estar en acción para ayudar o estimular la liberación de la ADH. Posteriormente, dimensionado anterior, tendremos lo que es, después tendremos unos estímulos aferentes a través del nervio vago y del glosofaringio, que estos a su vez van a tener una sinapsis con lo que es los núcleos de tractos solitarios, que estos a su vez van a llevar señales hacia los núcleos hipotalámicos y para llevar la síntesis y la secreción del ADH. Aquí tenemos un claro ejemplo en lo que es en la hemorragia, en la que se ve disminuida la presión arterial y tanto como lo que es el volumen sanguíneo.
Y aquí va a llevar una importancia del ADH porque va a ser un importante papel para el estímulo del ADH. Y pues el ADH es la que va a tener un papel importante porque es lo que va a normalizar la pérdida de líquidos. En esta siguiente diapositiva veremos la regulación del ADH. En esta siguiente diapositiva. Veremos que aquí para la regulación de la secreción del H para que haya un aumento del ADH, tiene que haber un aumento de la osmolaridad plasmática, una disminución del volumen de sangre y una disminución de la presión arterial. Y como por ejemplo tenemos pues lo que es en la hemorragia, en ese tenemos lo que son estos valores, que es la osmolaridad, el volumen de sangre y la presión arterial. Dice que también en el libro menciona que va a tener un estímulo de náuseas. Esto es para la secreción del ADH. Incluso dice que cuando hay vómito, dice que incluso va a haber un estímulo de la liberación del ADH. Y pues la hipoxia es cuando hay una disminución de oxígeno en el sistema y pues por ende esto va a ocasionar un aumento del ADH. Y pues también va a haber en ciertos fármacos, como lo menciona ahí, son la morfina, la nicotina, la ciclofosfamida. Y pues posteriormente veremos la que es la siguiente diapositiva, que es la importancia de la sed en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular. Pues veremos que los riñones se van a encargar de minimizar la pérdida de líquido mediante el sistema de retroalimentación del ADH. Esto también va a ser ocasionado gracias al mecanismo de la sed. Dice que también necesaria la ingestión adecuada de líquido para equilibrar cualquier pérdida de líquido que tenga lugar mediante la sudoración y la respiración y a través del aparato digestivo. Dice que la ingesta de líquido está regulada por el mecanismo que es la cesación de la sed. Igual dice que un control preciso en la osmolaridad y de la secreción de sodio del líquido extracelular. Dice que para un aumento de sed y de los estímulos más importantes que se establecen, dicen que son como el aumento de la sed, el aumento de la osmolaridad, el volumen sanguíneo es bajo, la presión arterial es baja, como por ejemplo esto puede ocasionar como por ejemplo es una hemorragia. Esto pues va a haber afectado de la presión baja, va a ser aumentado por la liberación de la angiotensina 2, va a haber un aumento. Y pues también tenemos lo que son otros tipos de factores, los que influyen a la ingesta de agua. Los más importantes podrían ser la sequedad de la boca, otro sería la mucosa del esófago y el otro es el grado de distensión genética. Pues en la siguiente diapositiva tenemos lo que es el umbral del estímulo osmolar para beber. Aquí dice que cuando la concentración de sodio aumenta solo alrededor de 2 miliequivalentes sobre un litro, por encima de lo normal se activa el mecanismo de la sed, lo que provoca el deseo de beber.
agua. Y pues como último diapositiva tenemos a lo que es la función de la angiotensina 2 y de la aldosterona en el control de la osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular. Aquí podemos ver una imagen en esta pequeña diapositiva en la que muestra un efecto del aumento del sodio hasta 6 veces. El efecto proviene, dice que sobre la concentración plasmática de sodio. Y aquí por consiguiente en esta imagen dice que el efecto de los cambios de las grandes cantidades en la ingestión de sodio en el líquido extracelular en condiciones normales, en lo que es en la línea roja, y después de bloquear los mecanismos de retroalimentación de la hormona antidiurética, en este caso es el ADH, y de la sed, que lo que es la línea azul. Obsérvese que en la concentración de sodio en el líquido extracelular es malo si no existen estos mecanismos de retroalimentación. Por consiguiente, pues esto sería todo lo que abarca el tema de la unidad 5 de mi exposición. Y esto se refiere a lo que es el control de la osmolaridad y de la concentración del sodio del líquido extracelular. Y por consiguiente, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.